Mi nombre es Manuel Alejandro Vargas Ladines, del grupo número 18, y el día de hoy tengo el agrado de exponer el tema número 17, el cual es ondas sonoras. Espero les agrade. Y aquí empezamos con el tema de ondas sonoras. Para empezar, empezaremos definiendo el concepto de ondas sonoras, así como definiremos algunas de sus características que nos ayudarán en su estudio. Para empezar, el sonido es una onda longitudinal que viaja a través de un medio. Este puede ser sólido, líquido o gaseoso. Y al referirnos que es una onda longitudinal, nosotros nos referimos a que esta viaja en el mismo sentido en el que está el medio. Es decir, no la podemos medir transversalmente como lo hacemos normalmente en un eje cartesiano, sino que esta se mide en el mismo sentido en el que fluye el medio. Además, las ondas más sencillas que podemos estudiar son las ondas senoidales, debido a que su frecuencia, amplitud y longitud están totalmente especificadas. También es de saber que el oído humano es sensible a las ondas de entre 20 y 20.000 Hz, la cual también es llamada la gama audible. También usamos la palabra sonido para ondas similares con frecuencias mayores, las ultrasónicas, o frecuencias menores, las infrasónicas. Además, las ondas sonoras pueden dispersarse en todas direcciones a partir de la fuente del sonido, con una amplitud que depende de la dirección y de la distancia de la fuente. Luego, en una onda que se propaga en la dirección hacia el eje X positivo, se describe como una función y, la cual está especificada en función de X, el cual es el desplazamiento instantáneo de la partícula, y T, que es el tiempo. Como hemos dicho, si se trata de una onda senoidal, esta estará especificada de la forma y sub x t, la cual será igual a por coseno de kx menos omega por t, la cual es la onda que se propaga en la dirección x positivo, donde a es la amplitud máxima del desplazamiento de la partícula con respecto a su posición de equilibrio, la cual se llama amplitud de desplazamiento. Como podemos apreciar en este gráfico, se observa una onda senoidal longitudinal que viaja hacia la derecha de un fluido. Como podemos ver, las ondas longitudinales se muestran a intervalos de un octavo de tiempo, donde t es el periodo, y podemos ver que el émbolo se mueve cada vez más. Además, las dos partículas están separadas una longitud lambda en la onda, donde a, como se muestra aquí en este gráfico con color rosado, son las partículas que oscilan con amplitud a, la cual está mencionada en la fórmula, y la onda avanza una longitud lambda en todo el periodo t. Además, aquí podemos observar un video que nos explica muy bien lo que es el concepto de sonido y de ondas sonoras. Este se puede encontrar en la diapositiva presentada en el trabajo de Física 2. El oído. Como nosotros sabemos, el oído es un sentido importante en el ser humano, ya que este nos permite captar todos los sonidos. Además, una de sus principales funciones es transformar las ondas sonoras en vibraciones que estimulen a las células nerviosas. Y esto se logra a través de tres partes que están claramente identificadas en él, las cuales están interconectadas. Estas son el oído interno, el oído medio y el oído externo. Cada parte cumple con distintas funciones y como podemos ver acá en la imagen, este sería el oído externo, el cual está compuesto por el cartílago, los pelos, el cerumen, la glándula ceruminosa, y existe un canal al cual se llama conducto auditivo externo, que conecta con el oído medio, en donde se encuentra el tímpano, el martillo, el yunque y el estribo, así como también la ventana oval. Y por último tenemos el oído interno, el cual está compuesto por conductos semicirculares, conducto endolinfático, nervio auditivo, utrículo, vestíbulo, sáculo, caracol y la trompa de Eustaquio. Además, el funcionamiento es así. El oído externo recoge los sonidos y vibraciones y las conduce a través del canal auditivo hacia el tímpano, en el cual se encuentra en el oído medio. Las ondas sonoras hacen que el tímpano vibre. Además, los tres huesillos del oído medio, que son el martillo, el yunque y el estribo, que son los más pequeños del cuerpo humano, transmiten y amplifican la vibración hacia la ventana del oído interno. Las pérdidas conductivas normalmente tienen lugar en el área del oído medio. Y por último, estas llegan al oído interno. Es un líquido que estimula las terminaciones nerviosas llamadas células ciliadas, y que en este dibujo aparecen como teclas de piano, que serían estas de acá,
Además, el deterioro de estas células es la causa de las pérdidas auditivas neurosensoriales. Esto quiere decir que la causa de pérdidas auditivas se debe a la pérdida o deterioro de este tipo de células ciliadas. Además, estas células ciliadas envían impulsos eléctricos a través del nervio auditivo. Ondas sonoras como fluctuaciones de presión. Bueno, las ondas sonoras también pueden describirse en términos de variaciones de presión. En una onda senoidal, en aire, la presión oscila por arriba y por debajo de la presión atmosférica. El oído humano, al igual que otros instrumentos, como los micrófonos u otros dispositivos, detectan diferencias de presión en lugar de la longitud de onda como tal. Si nosotros decimos que P sub xt, es decir, la presión está en función de la dirección de la partícula x y el tiempo t, la presión que difiere de la presión atmosférica es como la presión manométrica, que puede ser positiva o negativa. Y con esto llegamos a que la presión absoluta está dada por la presión atmosférica más la presión o fluctuación de presión de la onda senoidal. Como podemos ver acá en esta imagen, el desplazamiento del extremo izquierdo o de las partículas del extremo izquierdo será x, como podemos ver acá en este eje, por lo que la longitud de la onda de esas partículas en el punto x será y de x sub t. Es decir, las partículas se mueven, las ondas en ese punto se mueven una distancia x en un tiempo t. Además, las partículas del extremo derecho, que sería este de acá, se mueven x más en un incremento de x, como podemos apreciar en la imagen. Y este estará dado por la longitud de onda y2, que será igual a y de x más incremento de x, t. Entonces, tenemos que el volumen será el área transversal, que es S, por el diferencial de x. Esto nos lleva a tres casos. Si y2 es mayor que y1, entonces el volumen aumenta y la presión va a disminuir. Si y2 es igual a y1, el volumen y la presión se mantienen constantes. Y si y2 es menor que y1, entonces el volumen disminuye, pero la presión aumenta. Y bueno, el cambio del volumen del cilindro es diferencial de V, que sería el área transversal S multiplicado por la diferencia de longitudes de onda, y2 menos y1, que sería S, el área S, por y de x más incremento de x, t, menos y de x sub, t. Entonces, el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de la expresión diferencial de V sobre V será, como nosotros sabemos, diferencial de V sobre V, que sería igual al límite cuando el incremento de x tiende a 0 del incremento del volumen, que sería S por y de x más incremento de x, t, menos y de x, t, entre el volumen, que es S, el área transversal, por el incremento de x, lo cual es equivalente a decir derivada parcial de la longitud de la onda en el punto x, t, con respecto a el diferencial de x, o el diferencial de la longitud de la partícula. Este cambio se relaciona con la fluctuación de presión mediante el módulo de volumen B, que es el coeficiente de compresibilidad visto en el capítulo 2. Es decir, B es igual a menos esta presión que queremos hallar entre el diferencial de B sobre B. Entonces, dándole forma, P de x, t es igual a menos B multiplicado por la derivada parcial de y de x, t con respecto a x. Esto implica, como ya hemos dicho, que si esta expresión derivada parcial de y de x, t con respecto a x es positiva, entonces el volumen incrementará, pero la presión disminuirá. Entonces, calculando la derivada parcial, obtenemos que la presión en el punto x, t está dada por el coeficiente de compresibilidad multiplicado por la constante k y multiplicado por la amplitud por el seno de kx menos omega t. Si analizamos la gráfica en esta ecuación P de x sub t, obtenemos que para P de x sub t y y de x sub t de una onda senoidal en un tiempo cero, se muestra cómo las partículas individuales de la onda se desplazan en ese instante. Además, se puede observar que B por K por A representa la máxima fluctuación de presión, que llamamos amplitud de presión y la denotamos por presión máxima. De esto obtenemos que presión máxima es igual al coeficiente de compresibilidad por una constante K por la amplitud. Y aquí podemos observar la gráfica. Percepción de ondas sonoras. A una frecuencia dada,
A mayor amplitud de la onda senoidal, mayor será el volumen percibido. Dos sonidos con igual amplitud de presión pueden sonar distintos, uno más fuerte que el otro, si poseen frecuencias distintas. La capacidad auditiva de una persona depende de la salud de su oído, y por eso es que las personas ancianas o de mayor edad pierden o suelen perder la capacidad de escuchar sonidos de altas frecuencias. Además, los audífonos estéreos portátiles empleados con alto volumen son perjudiciales para la salud. Como podemos ver en estos dos gráficos, las funciones de ondas de sonidos musicales son mucho más complejas que ondas senoidales, y esto debido a que los instrumentos vibran no solo con frecuencias fundamentales, sino que además poseen otros armónicos. Además, lo que vimos en la diapositiva anterior, como podemos ver acá A y B, el proceso matemático de traducir esa gráfica A la gráfica B se le llama análisis de Fourier. La cantidad de armónicos en los tonos de dos instrumentos distintos con igual frecuencia pueden hacer que suenen distintos, como ya lo dijimos anteriormente, y a esto se le llama color, tono o timbre. El inicio de un tono y el decaimiento de un tono son fundamentales en la calidad del sonido. El ruido es una combinación de todas las frecuencias, tanto de los múltiplos enteros de la fundamental como los que no lo son. Y el ruido blanco es la combinación en igual proporción de todos los sonidos de la gama audible. Y esto se puede escuchar en la pronunciación de la S. La rapidez de las ondas sonoras. Sabemos que las ondas sonoras pueden viajar a través de cualquier medio, ya sea líquido, sólido o gaseoso. Por lo tanto, podemos notar dos casos de la rapidez, el cual será la rapidez del fluido, la rapidez del sonido en un fluido o la rapidez del sonido en un sólido. La rapidez del sonido en un fluido. Como podemos ver en esta imagen, la propagación de una onda sonora en un fluido confinado en un tubo, donde tenemos un pistón móvil al cual se le aplica una presión P por A ambos lados, donde el fluido está inicialmente en equilibrio, para, consecuentemente, en la figura B, tener un fluido que está una parte en movimiento y una parte en reposo, debido a que se le aumentó la presión al pistón, y ahora tiene una presión P más un incremento de presión multiplicado por A. Además, este pistón se mueve a una velocidad V por Y, V sub Y, y el fluido ha recorrido una distancia V por T. Sin embargo, el pistón simplemente se ha movido a una distancia V sub Y por T, como podemos observar. Esto en un tiempo T después de que el pistón comienza a moverse. Como ya dijimos, V sub Y es la velocidad del extremo izquierdo, V es la rapidez de la propagación de onda, V sub Y por T es la distancia que se ha movido el pistón, y V por T es la distancia que ha avanzado la frontera. Ahora, es conocido que el momento de masa del fluido será m igual a densidad por velocidad por tiempo por área, donde el A representa el área transversal del cilindro. Por ende, el momento lineal de la onda longitudinal será m por v sub y, que es equivalente a la densidad por la velocidad por el tiempo, por el área transversal, por la velocidad del pistón. Por ende, dice que el volumen original del fluido, que es inicialmente área por velocidad por tiempo, por la definición del cambio de volumen o del módulo de volumen de compresibilidad, tenemos que el módulo de compresibilidad será menos el cambio de la presión dividido entre el cambio fraccionario de volumen, que es equivalente a menos el incremento de presión dividido entre menos el área transversal multiplicada por la velocidad del pistón por T, entre el área transversal multiplicado por la velocidad de la onda por T, lo cual equivale a que la presión o el incremento de presión es igual al módulo de compresibilidad multiplicado por el cociente de la velocidad del pistón sobre la velocidad de la onda. Esto resulta en que la presión del fluido en movimiento será P más incremento de P, y por ende la fuerza ejercida será P más incremento de P multiplicado por el área transversal. Y la presión del fluido en reposo será P y su fuerza será P por el área transversal A. Por ende, la fuerza neta está dada por sumatoria de fuerzas, que en este caso sería la resta de estas dos fuerzas porque son contrarias, como vimos en la figura, lo cual resulta en incremento de presión por el área. Sabemos que el impulso J
será igual a la diferencia de momentos lineales, P2 menos P1, que es equivalente a la sumatoria de las fuerzas multiplicado por un incremento de tiempo. De esto obtenemos que el impulso longitudinal será J igual a P2, el cual ya lo calculamos antes, que es igual al incremento de la presión por el área por el tiempo. Además, recordamos que este momento lineal será igual a la masa por la velocidad del pistón y a su vez será igual a la densidad por la velocidad de la onda, por el tiempo, por el área y por la velocidad del pistón. Y dado que tenemos que el incremento de P es igual a B multiplicado por el cociente de la velocidad del pistón entre la velocidad de la onda, obtenemos la siguiente ecuación. Densidad por velocidad de la onda por tiempo por área por velocidad del pistón es igual a B por velocidad del pistón sobre velocidad de la onda por área por tiempo, de la cual obtenemos que la velocidad de la onda es igual al coeficiente B dividido entre la densidad. Además, sabemos que la rapidez en un sólido, cuando la onda longitudinal se propaga a través de un sólido, la situación es un tanto diferente, debido a que este se expande un poco de ambos lados, cuando se comprime longitudinalmente. Análogamente al procedimiento anterior, podemos obtener que la fórmula de la velocidad de la onda será igual a la raíz cuadrada del coeficiente de Young entre la densidad. A continuación podemos ver un video, el cual se encuentra en la diapositiva del trabajo de Física 2. Esto en percepción del sonido. La rapidez del sonido en gases. Para gases tenemos un caso especial, dado que casi todas las ondas sonoras que escuchamos se propagan en el aire. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el módulo de volumen de un gas depende de la presión. Por tanto, sabemos que el coeficiente de Young sería igual a una constante K multiplicada por la presión cero, donde la presión cero es la presión de equilibrio del gas y K se denomina la razón de capacidades caloríficas, que es un número adimensional. Sabemos que la densidad ρ de un gas también depende de la presión y que esta depende de la temperatura, a su vez. Resulta así que el cociente de compresibilidad B será mayor que la densidad, y para cierto tipo de gas ideal, este no va a depender de la presión, sino simplemente de la temperatura. Además, sabemos que por la ecuación de los gases ideales, P por B igual a nRT, si multiplicamos a esta ecuación un factor m, que sería masa entre el número de moles, tendremos que P por B por m es igual a mnRT sobre n, que resulta simplemente masa por la constante R por la temperatura. Y de aquí obtenemos que la presión por volumen entre masa es igual a la constante T, la constante R por T entre m. Además, como masa sobre volumen sabemos que es densidad, obtenemos que presión sobre densidad es igual a RT entre m, lo cual de otro modo es presión cero, ya mencionada anteriormente, sobre la densidad es igual a RT sobre m. Y si reemplazamos la expresión de la ecuación obtenida anteriormente de la velocidad de la onda en un fluido, tenemos que la velocidad será igual a raíz cuadrada de K por la constante R por la temperatura entre el cociente m. Y esta última expresión define la velocidad del sonido de un gas ideal. Y ahora tenemos la intensidad del sonido. Las ondas sonoras transfieren energía entre regiones de espacio. Esta energía transportada por un sonido se puede describir a través de la intensidad de la onda I, la cual es la velocidad media con la que la onda transporta energía por unidad de área a través de una superficie perpendicular a la dirección de propagación. Con esto podemos decir que la intensidad se puede expresar en función de la amplitud de desplazamiento A o de la amplitud de presión máxima, P máxima, que fue definida al inicio. Entonces, la intensidad y amplitud de desplazamiento. Sabemos nosotros que la potencia está dada por potencia es igual a fuerza por velocidad, o trabajo entre tiempo. Bueno, entonces, la potencia por unidad de área sería igual a fuerza por velocidad sobre área, que es lo mismo que decir presión por velocidad. Si a esto consideramos que las ondas longitudinales se mueven en la dirección antipositiva, tendremos que la potencia por unidad de área será equivalente a la presión de la onda por la velocidad de la onda.
Como sabemos, la velocidad de la onda será equivalente a la derivada parcial de la longitud de dicha onda con respecto al tiempo. Entonces, tenemos que la velocidad de x, t de una onda será igual a omega multiplicado por a por seno de k por x menos omega por t. Por ende, si reemplazamos la presión y la velocidad de la onda en la ecuación de potencia por unidad de área, resultaría que la potencia por unidad de área es igual al módulo de compresibilidad por omega por k por la amplitud al cuadrado por seno al cuadrado de k por x menos omega por t. Intensidad del sonido. Bueno, como bien sabemos, la intensidad es el valor medio de la potencia por unidad de área. Esto en un periodo de 0 a 2pi. Además, el valor medio de la expresión seno al cuadrado de k por x menos omega por tiempo en dicho periodo será un medio. Y por ende, la intensidad resultará un medio del coeficiente de compresibilidad por omega por k por a al cuadrado. Y bueno, si nosotros consideramos que el omega es equivalente a la velocidad por una constante k y además dicha velocidad es igual a la raíz cuadrada del coeficiente de compresibilidad entre la densidad, resulta que la intensidad es equivalente a un medio de la raíz cuadrada de la densidad por el coeficiente de compresibilidad por omega al cuadrado por a al cuadrado. Si queremos calcular esta intensidad en función de la presión máxima, tendremos que la intensidad es igual a la presión máxima al cuadrado dividida entre 2 veces la raíz cuadrada de la densidad por el módulo de compresibilidad. Ahora, la escala de decibeles. Como nosotros sabemos, el oído humano es capaz de oír sonidos de distintas frecuencias. Como nosotros sabemos, la gama audible es de 20 a 20.000 Hz, que es una diferencia muy notable, debido a que pasamos a tener muchos más dígitos. Es por ello que se inventó, en honor al señor Alexander Graham Bell, inventor del teléfono, una escala logarítmica que pudiera clasificar todas estas frecuencias en niveles. La ecuación está definida por beta igual a 10 decibeles multiplicado por logaritmo de intensidad entre intensidad 0, donde la intensidad 0, intensidad inicial, es equivalente a 10 elevado a la menos 12 watts por metros cuadrados. Un decibel equivale a la décima parte de un bel. Y aquí podemos obtener una tabla con distintos niveles en la escala de decibeles y sus distintas intensidades. También tenemos acá otros ejemplos de la escala de decibeles, donde se nos mencionan los tipos de ambientes. Además, la OMS nos propone que no estemos en ambientes de a partir de 55 decibeles, debido a que estos pueden causar muchos daños en nuestros oídos. Y a continuación se presenta un video, en el cual también está incluido en la diapositiva de trabajo de Física 2. Ondas sonoras estacionarias y modos normales. Las ondas sonoras estacionarias, también llamadas modos normales, en un tubo sirven para crear ondas de sonido en el aire que se encuentra alrededor de dicho tubo. Este es el principio que siguen la voz y otros instrumentos como son los de viento y el órgano. También aquí se ve influenciado el nodo de desplazamiento, que es una partícula en el fluido que posee un desplazamiento nulo, es decir, no posee desplazamiento. Y también existe el antinodo de desplazamiento, que a diferencia del nodo de desplazamiento, este tiene un desplazamiento máximo. Modos normales. Con lo visto anteriormente, podemos llegar a la conclusión de que un nodo de desplazamiento es un antinodo de presión, y que un antinodo de desplazamiento es un nodo de presión. Y esto se puede ver reflejado en esta imagen, donde se ven las ondas estacionarias en un periodo t a intervalos de un octavo de t. Ahora, tenemos los tubos de órganos e instrumentos de viento. El tubo puede ser abierto o cerrado. Si el tubo es abierto, es porque este tendrá ambos extremos abiertos, tanto el extremo por donde ingresa el sonido o la onda sonora, como donde sale. La distancia entre antinodos adyacentes será media longitud de onda lambda, que representa la longitud del tubo, en el primer armónico. Esto quiere decir que la longitud L del tubo es igual a lambda medio, donde lambda es la longitud de la onda sonora. Dicho de otro modo, lambda es igual a 2 veces la longitud del tubo. Y para el caso de un enésimo armónico, el L, o la longitud del tubo, es igual a n por lambda de n sobre 2, donde n es el número del armónico y lambda sub n es la longitud de la onda en el armónico enésimo. Por ello, lambda sub n es igual a 2 veces la longitud del tubo sobre el número del armónico. Y como sabemos, la frecuencia f sub n es igual a la velocidad sobre lambda sub n.
reemplazando lo anterior, tenemos que la frecuencia enésima es igual a n por b sobre 2 veces la longitud del tubo, que es equivalente a n veces la frecuencia 1. Luego, en el caso del tubo cerrado, este tendrá un extremo abierto y un extremo cerrado. Bueno, en el extremo abierto tendremos un antinodo de desplazamiento, mientras que en el otro extremo, el extremo cerrado, será un nodo de desplazamiento. Y en este caso, solo pueden haber armónicos de orden impar. Y análogamente a las fórmulas anteriores, acá podemos decir que la frecuencia 1 es igual a la velocidad sobre 4 veces la longitud del tubo, mientras que la longitud del tubo es igual a n por lambda sub n sobre 4, donde n es un número entero pero impar. Y por ello, lambda sub n es igual a 4 veces la longitud del tubo sobre n. Bueno, a continuación vemos un video en donde se nos explica todo esto de las ondas estacionarias y modos normales. Este se encuentra en las diapositivas del trabajo de Física 2. Resonancia. Podemos decir que si se aplica una fuerza que varía periódicamente en un sistema y este posee muchos modos normales, existe cierta resonancia. Y si una frecuencia de esta fuerza es equivalente a la frecuencia de un modo normal, el sistema estará en resonancia y por ende la amplitud de oscilación forzada será máxima. Este fenómeno se ve muy a menudo y esto por ejemplo lo vemos cuando tocamos una trompeta y el sonido, o bueno, la frecuencia del sonido de dicha trompeta coincide exactamente con una frecuencia del modo normal de la copa. Es por eso que las vibraciones resonantes de la copa tendrán una amplitud tan grande que el cristal se hace añicos. Y bueno, aquí podemos ver también un video donde se explica también este tema de la resonancia y su fenómeno. Por último, tenemos las interferencias de ondas. Cuando dos o más ondas con igual frecuencia se sobreponen unas sobre otras en algún espacio, se produce un fenómeno ondulatorio, el cual es llamado interferencia de ondas. Y a diferencia de los humanos, que por decir, si nosotros nos juntamos no podemos superponernos y vamos a estar todos apretados, las ondas sí pueden y suman sus efectos. Y existen dos tipos de interferencias. Si las distancias recorridas por las ondas difieren en algún número entero de longitudes de onda, como es el caso de los tubos abiertos, estamos hablando de una interferencia constructiva. Pero en el caso de las distancias recorridas por las ondas difieran en un número semientero de longitudes de onda, estamos hablando de una interferencia destructiva. Y bueno, aquí finalmente podemos apreciar un video el cual nos explica este tema de la interferencia de ondas. Este se encuentra en las diapositivas de Física 2. A lo largo de este video, hemos visto y estudiado los diferentes conceptos sobre ondas sonoras, sabiendo ahora datos muy interesantes como lo que son las ondas transversales, es decir, se desplazan en una dirección perpendicular al desplazamiento del medio, o longitudinales, es decir, se desplazan en una dirección paralela al desplazamiento del medio, que estas pueden estudiarse también mediante fluctuaciones de presión. Ahora conocemos algunos indicadores en la percepción del sonido, así como a qué velocidad se desplazan en cualquier medio. Conocemos también cómo funciona la escala de decibeles, entre otras cosas. Con todos estos conocimientos, podemos decir que las ondas sonoras son de valiosa ayuda en nuestro entorno, ya que gracias a ellas tenemos increíbles avances tecnológicos como las pruebas de ultrasonido, que nos ayudan a capturar imágenes de buena calidad y a diferencia de los rayos X, no corremos con el riesgo que estas últimas significan por su radiación. Sabemos que la salud del oído es fundamental en la percepción de las ondas sonoras. Los dispositivos y el oído humano captan fluctuaciones de presión y no desplazamientos de onda. Y somos capaces de crear dispositivos como audífonos que pueden eliminar el ruido de nuestro alrededor. Esto con la utilización de la interferencia destructiva. Esto ha sido mi trabajo de Física 2 y espero haya sido de su agrado. Hasta la próxima.